Y esperando que la gente se conecte. Ok, bueno. Iniciando, bueno, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestros eventos o webinars de Applied Biotech Sessions. El día de hoy trataremos el tema de enzimas alimentarias, bueno, enzimas en la industria alimentaria. Y para eso tenemos, o damos la bienvenida a nuestros dos panelistas, el doctor José María Viader Salvador, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el microbiólogo Pablo Alem, de la empresa Christian Hansen. Bienvenidos, y quisiera continuar dando algunas indicaciones para los asistentes. Este evento está dividido en dos partes. Primero tendremos las presentaciones por parte de nuestros panelistas, y posteriormente tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas. Para eso les pediría atentamente, en la parte de abajo de su pantalla Zoom, viene una sección de Q&A o preguntas y respuestas. Durante la sesión ustedes pueden ir anotando ahí sus preguntas para contestarlas al final de esta sesión. Y bueno, sin más, quisiera darle con nuestra primera presentación la bienvenida al doctor José María Viader Salvador. Él es ingeniero químico por el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España, y doctor en ingeniería química por la misma universidad y el Instituto Max Planck para la radioquímica en Mülheim an der Ruhr, en Alemania. El doctor Viader ha realizado actividades de docencia e investigación desde 1989 en la Facultad de Medicina y posteriormente en la Facultad de Ciencias Biológicas, ambas adscritas a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su labor lo ha llevado a publicar 70 artículos científicos, una patente, 3 registros de patente, una transferencia tecnológica, y a dirigir 22 tesis a nivel de licenciatura, 19 de maestría, 19 a nivel doctoral y 2 trabajos postdoctorales. Ha sido distinguido con 38 premios como reconocimiento a su labor y es actual miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Actualmente dirige un grupo de investigación enfocado a la producción de proteínas recombinantes, bioingeniería de levaduras, caracterización molecular de organismos y en enzimología. También es asesor científico de la compañía ADCAE, la cual brinda consultorías y servicios tecnológicos a empresas del sector agroquímico y biotecnológico. Doctor, bienvenido. Si gusta hacernos compartir su presentación para iniciarla con esta misma. Gracias. Ok, sí, muchas gracias, Enrique, por la presentación y por la invitación. Si me confirmas un momentito que se está viendo la presentación, ahora cuando lo pongamos en grande. ¿Está? Sí, doctor. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Enrique. Y vamos a empezar entonces con el tema que tenemos el día de hoy. Les voy a hablar sobre la ingeniería de enzimas para procesos alimenticios. Un poquito en general, hablando de enzimas, yo me formé como químico inicialmente, aunque ahora ya como trabajo en tantas áreas no me puedo ubicar muy bien en dónde estoy, pero como químico, a pensar en una molécula tan compleja como son las proteínas y en específico las enzimas, parece imposible lo que hoy en día podemos hacer con ellas, que las podemos manipular y alterar para hacer muchas cosas, a pesar de lo complicadas que son estas proteínas llamadas enzimas. Estas proteínas, para que las llamemos enzimas, su función fundamental es que aumentan la velocidad de una reacción y por lo tanto las denominamos que son biocatalizadores y que sus sustratos se convierten a producto de una forma rápida, se regeneran después de la reacción que catalizan y además son muy específicas respecto al tipo de reacción que catalizan y respecto al sustrato debido a las interacciones que tienen los sustratos con los sitios activos de las enzimas. Existen hoy en día descritas más de 6.000 enzimas, pero todas ellas, si las clasificáramos, pueden clasificar en 7 clases. Por mucho tiempo en todos los libros de bioquímica nos dicen 6, pero hace un par de años
la Comisión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular decidió incluir una nueva clase, la clave 7, las translocasas. De todas estas 6 clases, quiero remarcar las hidrolasas, porque aquí en este diagrama de tipo pastel hay una estadística de todas las enzimas conocidas en la naturaleza, cómo es su frecuencia respecto a estas 6 clases, lo tenía entonces para las 6. Y vemos que la clase 3, que son las hidrolasas, son las que predominan en la naturaleza. Las hidrolasas son enzimas que catalizan la ruptura de un enlace por medio de una molécula de agua. No solo predominan en la naturaleza, sino que la mayoría de las enzimas comerciales que se utilizan para procesos industriales son hidrolasas. Entonces hay que enfocarse en conocer bien este tipo de enzimas, las hidrolasas. En el mundo de alimentos, las enzimas se utilizan fundamentalmente en el procesamiento de los alimentos, de toda la cadena de producción de alimentos. En la etapa del procesamiento de los alimentos es donde se están utilizando enzimas. Pero para poder decidir qué enzima es la adecuada para un cierto proceso, tenemos que conocer algunas características importantes que pueda tener cada una de las enzimas. Ahí tenemos nombres que nos indican este tipo de características y dependiendo de estas características será cómo seleccionaremos para aplicarlo en cierto proceso. Tenemos características que tienen que ver con la actividad de la enzima, con la estabilidad, con la eficiencia y con la especificidad. De todos, aquí es un gráfico que nos muestra una enzima en específico con los parámetros que cumple y a qué nivel los cumple. De estos parámetros quiero remarcar algunos de ellos, como es la estabilidad a la temperatura, la estabilidad al pH, la actividad específica, que tiene mucho que ver con cuánta enzima se va a utilizar para un cierto proceso. A mayor actividad específica, con menor cantidad hace más, esa enzima actúa, hace que la velocidad vaya más rápido. O el que llaman en inglés el pH profile, que es el intervalo de actividad del pH, de actividad de intervalo de pH que tiene actividad la enzima. Para consultar toda esta información hay una base de datos fantástica, que es la base de datos Brenda, donde están catalogadas todas las enzimas actualmente que se conocen, clasificadas en base a su clave C, fundamentalmente por las 7 clases que estaba mencionando anteriormente. Pero el problema es que a veces no todas las enzimas que podamos seleccionar para un cierto proceso cumplen los parámetros que uno desearía. Y, por ejemplo, queremos que cumple, que tiene una estabilidad a un cierto pH o una actividad a un cierto pH, pero no tiene la suficiente estabilidad. O quisiéramos que tenga mayor actividad específica y no tenemos la enzima con mayor actividad específica. Entonces, para resolver esa problemática, ahí entran los que hacen ingeniería de proteínas, que mediante un rediseño de las enzimas podría conseguirse el mejorar estas propiedades adecuadas para el proceso en cuestión. Ahí tenemos entonces el concepto de ingeniería de proteínas. El concepto de ingeniería de proteínas parece que sea algo reciente, pero no es así. La primera vez que se acuñó el término de ingeniería de proteínas fue por el señor Olmer y fue en 1983 en una publicación de la prestigiosa revista Science. La idea con la ingeniería de proteínas es tener, en el caso de enzimas, ver que una cierta enzima que queremos utilizar para un proceso no cumple alguna de las propiedades que nos gustaría tener. Entonces entramos en la idea de modificar a nivel molecular esa enzima para que pueda cumplir esa propiedad. Se hace, para hacer ingeniería de proteínas, prácticamente tenemos un proceso en 3 etapas. Se debe de hacer primero un diseño in silico con herramientas bioinformáticas. Cuando ya tenemos el diseño in silico en la computadora, hay que pasar a hacer la producción de esa enzima. Siempre será una producción como proteína recombinante, ya que va a ser una proteína
que no exista en la naturaleza al haber hecho la modificación de la secuencia aminoácidica. Y posteriormente hay que evaluar la propiedad que se quiere mejorar, si de verdad se mejoró o no. Para el diseño in silico tenemos tres estrategias. La estrategia de ingeniería de proteínas mediante un diseño racional, la ingeniería de secuencias consenso, pero también, que la quise poner fuera de este esquema, está el concepto de evolución molecular dirigida, que simultáneamente en esta estrategia de ingeniería de proteínas va a manejar varias de esas etapas. Vamos a ver estas tres estrategias cómo están contempladas. La primera, la de ingeniería de proteínas mediante un diseño racional. Lo que se necesita para poderlo hacer es tener un fuerte entendimiento de la relación estructura-actividad, cómo la estructura de la proteína impacta en la actividad biológica. Para eso es fundamental conocer la estructura tridimensional de la enzima, identificar los residuos de aminoácidos candidatos a mutar o a cambiar para mejorar esta cierta propiedad. Y ahí juega un papel importante con lo que se denomina la bioinformática estructural de proteínas, para poder visualizar la proteína y poder decidir qué aminoácidos se van a cambiar. Herramientas bioinformáticas importantísimas, pues es la base de datos del Protein Data Bank, donde están reportadas las estructuras tridimensionales determinadas hoy en día. Es una base de datos gratuita que aproximadamente se suben estructuras tridimensionales al día del orden de unas 40-50 estructuras diarias. A pesar de lo difícil que es determinar la estructura tridimensional de una proteína, se suben 40 estructuras diarias en el Protein Data Bank. Una vez que tenemos la estructura por el Protein Data Bank, es una opción. Otra opción sería modelar la estructura tridimensional mediante otras herramientas bioinformáticas como es el Swiss Model o PARE2. Y teniendo el modelo molecular, luego se podría visualizar con una herramienta bioinformática como es UCSF Quimera, un programa fantástico para poder ver la estructura tridimensional y poder entender y correlacionar, que es lo que andamos buscando, correlacionar la estructura con la actividad biológica. Una vez que se tienen los aminoácidos candidatos a mutar, luego hay que alterarlos. Pero la forma de cambiar un aminoácido no es directamente a través del aminoácido, sino haciendo una mutación en el codón que codifica a un cierto aminoácido, en la secuencia nucleotídica, en el gen, lo que codifica para el aminoácido, ya que cambiando un nucleótido acaba impactando en el cambio en una proteína. Hay una técnica que permite hacer estas mutaciones de forma muy específica que se conoce con la técnica, el nombre de mutagénesis sitio dirigida. También hoy en día ya realmente es relativamente sencillo y económico sintetizar, hacer genes sintéticos. O sea, secuencias nucleotídicas que no existen en la naturaleza se pueden sintetizar. Hay empresas que lo hacen por precio relativamente económico y en 15 días te lo proporcionan. Y ahí tenemos un control completo, tanto de todos los nucleótidos como de las mutaciones que queremos realizar. Permitiría hacer este diseño racional de la ingeniería de proteínas. La segunda estrategia es la ingeniería de proteínas utilizando secuencias consenso. Esta idea, propuesta por Lehmann en el año 2000, lo que se hace es tomar proteínas, o en este caso enzimas homólogas. Enzimas homólogas serían enzimas que están emparentadas evolutivamente. Se hace una comparación de todas las secuencias de esas proteínas homólogas mediante un alineamiento múltiple, así es como se denomina esta técnica. Se hace un alineamiento múltiple con un programa como Clustal Omega y se determina la secuencia consenso. La secuencia consenso sería qué aminoácidos están más frecuentes en cada una de las posiciones y luego producir esta proteína. Se ha visto que es una estrategia muy buena para aumentar termostabilidad de una enzima.
Aquí juegan también un papel importante la base de datos Brenda para conseguir seguir las secuencias de estas enzimas homólogas. También GenBank, del NFDI y UniProt, y el programa que permite hacer el evento múltiple, que es Clustal Omega. La tercera estrategia, que sale un poquito diferente a las dos anteriores, es la estrategia de evolución molecular dirigida. Realmente es una estrategia muy inteligente. De hecho, se le ocurrió a la ingeniera química también, Frances Arnold, y su proyecto de evolución molecular dirigida le mereció el premio Nobel en el año 2018. Lo que hizo Frances Arnold con su equipo de trabajo es diseñar una estrategia de evolución como lo hace la naturaleza, pero hacerlo en el laboratorio. Es decir, tomar una secuencia nucleotídica de un gen, hacer muchas mutaciones al azar y luego seleccionar la proteína que se produciría viendo con una técnica de selección, decidir cuál es la que contiene las propiedades mejoradas. Está haciendo mutación y selección, tal como lo hace en la naturaleza, se hace en la naturaleza en la evolución normal, pero en la evolución normal son miles de años, en cambio aquí se hace en un tiempo mucho más corto. Una estrategia muy inteligente que además con esta metodología se han desarrollado enzimas con propiedades que antes no se podrían hacer por las dos estrategias anteriores. Voy a mencionar entonces rápido dos ejemplos en los que hemos estado involucrados. Uno es el caso de fitatos y las fitasas. El fitato es el hexafosfato inositol, aquí está en el centro de la diapositiva. Tiene el inositol con 6 grupos fosfatos. El fitato se encuentra en gran cantidad fundamentalmente en cereales y leguminosas, y es el responsable de almacenar más del 80% del fósforo en estos cereales. El problema del fitato es que no lo metabolizan los animales monogástricos, inclusive nosotros, los seres humanos. Y eso hace que no podamos asimilar la gran cantidad de fosfato que tienen los cereales. Pero además es un factor antinutricional porque es un compuesto muy quelante de metales, y por ejemplo el hierro puede quelar hierro y entonces no se asimilen bien los niveles de hierro. La opción es introducir fitasa en alimentos que tengan cereales. Las fitasas hidrolizan el fitato, liberando el inositol y el fosfato ahora ya se puede metabolizar y utilizar, y desaparece el factor antinutricional que tiene el fitato. Bueno, fitasas comerciales hay muchas, pero las fitasas comerciales son de origen fúngico y tienen actividad a pH ácido. Estas se han desarrollado fundamentalmente para la nutrición animal en cerdos y se han intentado usar, no con mucho éxito, pero se han intentado utilizar en nutrición animal con pollos. El problema es que el tracto digestivo, sobre todo el de los cerdos, tiene un tracto digestivo ácido y por lo tanto estas fitasas me son adecuadas. Pero en el área de acuacultura, que se está intentando desarrollar alimentos de acuacultura también con harinas vegetales en lugar de harina de pescado, pues hay camarones y peces agástricos tienen el tracto digestivo neutro, por lo tanto se requeriría de fitasas que tengan actividad a pH neutro. Y además también se les da en forma de peletizados y por lo tanto han de ser termostables. A su vez, también ya se está proponiendo que en panificación con panes integrales sería muy bueno que tuvieran también alguna cantidad de fitasa para que entonces al destruir o hidrolizar el fitato se pueda asimilar mejor los niveles de hierro. Bueno, este tipo de fitasas termostables y con actividad de pH neutro no están comercialmente, son disponibles. Así, con este problema nos pusimos a trabajar con ello y pudimos desarrollar una fitasa que, para que fuera termostable, utilizamos el concepto de secuencias, el diseño con secuencias consenso.
pero previamente consultamos en la base de datos Brenda y las fitasas que habían descritas que tenían actividad a pH neutro eran fitasas provenientes de bacterias de bacillus. Así que con la estrategia de secuencias consenso pudimos producir como recombinante en el hospedero Pique Pastores, aquí está la actividad a pH neutro y las pruebas de termostabilidad que la nueva fitasa tenía termostabilidad suficiente incluso hasta 80 grados centígrados por 10 minutos. Otro ejemplo que hemos estado involucrados es el caso de taninos y tanasas. Las tanasas hidrolizan a los taninos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido tánico en presencia de tanasa, pues se acaba obteniendo ácido gálico y glucosa. Los taninos también son factores antinutricionales, generan sabores amargos y astringentes, turbidez en cerveza y en el vino, y por lo tanto una utilidad de las tanasas es justo en la fabricación de bebidas, como en té instantáneo y en el procesamiento de jugos, de vinos, de cervezas, ¿sí? Bueno, pues con esta idea, con colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, trabajamos en producir como recombinante una tanasa proveniente de un Aspergillus niger. La producimos en Pique Pastores, que es la levadura que nosotros manejamos como proteína recombinante para hospedero para producir proteínas recombinantes. Y pues se produjo muy bien, solo que la sorpresa es que la actividad específica, parámetro como comentaba muy importante, porque a mayor actividad específica con menor cantidad de la enzima se haría más, actuaría mejor. Resulta que la actividad específica de la proteína recombinante producida en Pique Pastores es mucho menor que la actividad específica que la enzima nativa original proveniente de Aspergillus niger. Al hacer un análisis por electroforesis en geles de poliacrilamida, que nos permite ver el número de cadenas que tiene estas dos enzimas, la recombinante nos aparecían dos bandas, la nativa solo una única banda. Eso nos dio pie a pensar que se estaba rompiendo la enzima con una proteasa que tiene nuestro hospedero Pique Pastores, que es la proteasa KEX2. ¿Cuál fue entonces la solución? La solución es, mediante una técnica de mutagénesis sitio dirigida, eliminar el sitio de reconocimiento de la proteasa KEX2. Eso hicimos, cambiamos la secuencia nucleotídica, posteriormente se la introdujimos en Pique Pastores, cultivos en matraz, en un bioreactor y purificar la enzima para caracterizarla nuevamente. Y efectivamente esta tanasa mutada, solo cambiando un codón y por lo tanto un único aminoácido, fue suficiente para que se pudiera producir la tanasa recombinante con una única cadena, obtenemos una única banda, y la actividad específica pasó a ser de 408 unidades miligramo. Eso es un aumento de 11 veces la actividad específica respecto a la actividad específica de la proteína recombinante original. Es además producida en el hospedero como proteína recombinante, los niveles de producción son siempre mucho más altos que si utilizamos el microorganismo nativo original. Okay. Y pues ahí esto es un poco lo que les quería platicar y agradezco aquí su atención a lo que se acaba de exponer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Les recuerdo a todos, si tienen preguntas sobre esta presentación, colocarlas en la sección de Q&A y al final serán respondidas. Y ahora, si me permiten, continuamos con la presentación de Pablo Alem. José Pablo Alem es microbiólogo por parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales en la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba, Argentina. Tiene 15 años de experiencia en la industria de productos lácteos, laborando en empresas argentinas como Sancor, Cooperativas Unidas, Corlasa y Chr. Hansen Argentina. Actualmente se desempeña en Chr. Hansen de México
como gerente técnico. Y es claro recordar que Chr. Hansen es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la producción de enzimas para la industria alimentaria. Entonces, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio, por esta invitación. Dígame si están viendo la presentación. Así es, Pablo. Sí, lo vemos. Sí, ok. Y nada, excelente y agradecido al doctor Viader, ¿sí? Por este excelente preámbulo. Disculpen si cambio. Bien, en cuanto a las enzimas, ¿no? Y ver la complejidad de la obtención de las enzimas. Esta charla va a ser de acuerdo a la aplicación de enzimas en el sector lácteo. Bien, insisto, agradecido al doctor, y explico muy bien lo que es una enzima, la obtención de las mismas, que muchas de estas se obtienen de esas formas que bien explicó el doctor. ¿Qué sustratos? ¿No? Como dijo el doctor también, necesitamos sustratos para que actúen las enzimas, ¿no? ¿Y qué sustrato tenemos en este caso? En nuestra materia prima, que es la leche. Tenemos tres sustratos muy importantes. Lo que es la proteína de la leche, en este caso la proteína más importante, de mayor porcentaje, que es la caseína, donde en este caso actuarán las proteasas, que le llamamos coagulantes o cuajos. Bien. Otro sustrato que tenemos, ¿sí? Y que nos sirve mucho para dar sabor, por ejemplo, y también aumento de rendimiento, especialmente en el mundo quesero, es la grasa butírica de la leche. Bien, y después tenemos el azúcar de la leche, que es la lactosa, y vamos a ver la implicancia de la utilización, en este caso, de enzimas como las lactasas, y nos vamos a orientar a dos productos, ¿no? Lo que es la obtención ya muy famosos, ¿no? Que es un boom también hoy tener productos deslactosados, pero también otra aplicación importante, lo que respecta a leches fermentadas. Para entender un poco lo que es las enzimas coagulantes, dónde actúan o dónde deberían actuar y qué es lo que se solicita hoy día por parte de las empresas lácteas, ¿no? Primero entender lo que es el sustrato, cómo viene en la leche. La caseína viene en forma de micela, como observamos aquí, con la parte del cuore, ¿no? Interna del corazón, formada por la alfa y beta caseína, y la parte externa, que va a ser la parte más importante, en este caso, para la aplicación de las enzimas coagulantes, que es la capa caseína. ¿Por qué la leche es fluida? ¿No? Entender eso, la leche está en forma fluida porque se repelen estas micelas. Lo que tenemos que buscar nosotros es solidificar esa leche, ¿no? Que los que están en el mundo quesero lo ven de forma que se gelifica. ¿De qué forma se hace eso? Específicamente utilizando enzimas coagulantes, removiendo la capa externa, esta capa caseína que le llamamos, donde se pierde en este caso la parte externa, entonces no se repela en este caso, se empiezan a unir, ¿no? Y así vemos las etapas diferentes de coagulación, donde se empiezan a unir, que le llamamos floculación, y después la formación de gen. ¿Cómo se da un perfil a estos coagulantes? ¿Qué es lo que se busca hoy en día? Nos basamos en dos puntos importantes, y ahí lo nombró también el doctor, lo que se busca en muchas proteínas, que es la parte de especificidad. En este caso, ¿qué es lo que se busca en las enzimas coagulantes hoy día, especialmente para el aumento de rendimiento? Es que en este caso corten en la parte externa de la caseína, en la capa caseína. De esa forma la unión va a ser mucho mejor, se va a formar una red tridimensional mucho mejor armada, es como un rompecabezas, ¿no? Donde se arma mejor y de esa forma, además de retener más proteína, vamos a retener más grasa, ¿sí? Que son los dos factores o parámetros más importantes que definen en este caso el rendimiento quesero. ¿Qué es el rendimiento quesero? ¿No? Es la obtención de X cantidad de kilos de producto por una X cantidad de leche, ¿no? Lo que se busca hoy día es aumentar ese rendimiento. Por eso es muy importante es conocer el conocimiento de las enzimas coagulantes y sacarle el provecho, ¿no? ¿Qué es lo que no se busca generalmente en los quesos? Es la inespecificidad de corte, que no nos corten la parte interna como vimos, que es la alfa y beta caseína. A eso le llamamos actividad proteolítica general o residual. ¿Qué nos trae este corte en la parte interna de las micelas? ¿No? Además de una inespecificidad por no cortar en la capa caseína, sí podemos tener problemas de funcionalidad de los quesos, en cuanto a la parte organoléptica, en la parte de textura, por ejemplo, donde la alfa caseína está directamente relacionada a su hidrólisis, a los ablandamientos de los quesos.
Imagínense, hay muchos quesos, como los quesos frescos o de alta humedad, donde necesitamos que se mantenga esa estructura, ¿sí? Al igual que lo que no se requiere es la aparición de sabores amargos, que en este caso es por la proteólisis, ¿sí? Donde el sustrato en este caso es la beta-caseína. En muchos casos también la vida de anaquel, ¿sí? Se define por muchos de estos parámetros, ablandamientos, off-flavor que le llamamos, ¿no? Esos sabores indeseados, como por ejemplo que puede ser el amargor. Bien, siempre decimos, los coagulantes necesitamos que actúen en la tina, ¿sí? Para el resto de la parte organoléptica, sensorial, colocamos cultivos. Bien. Con respecto al sustrato, ahora lo que es la grasa butírica de la leche, ¿sí? Se utilizan lipasas, ¿no? En este caso, se utilizan, perdón, enzimas de maduración, es para maduración acelerada de los quesos, cuando queremos tener un sabor en menor tiempo, en muchos casos, especialmente en Europa. En esta región, más para el cono sur, sí se usa mucho este tipo de enzimas, porque se requiere mucho, mucho sabor en los quesos. Aquí quizás en México se prefiere algunos quesos, ¿no? Mucho más planos, como decimos, ¿no? Mucho más suaves. Pero cuando hacemos, por ejemplo, los madurados, quesos madurados, sí se puede utilizar este tipo de enzimas, donde en este caso aceleramos por la acción de la lipasa. Como ven, hay diferentes orígenes de esa lipasa, ¿no? De diferentes animales, y también vienen mezclas definidas, donde nos dan diferentes compuestos, y esto se ve reflejado directamente en la parte sensorial, ¿sí? Requerido que tenemos en los productos. Es una muy buena forma entonces, en este caso, utilizar enzimas para maduración, además de los cultivos propios, pero los cultivos sí necesitan mucho tiempo para producir este tipo de enzimas, entonces a veces hay que ayudarlos, ¿no? Con un poquito más de enzima, en este caso de lipasas. Hablamos de rendimiento, que es algo que se solicita mucho, ¿no? Que la parte de rendimiento está reflejado en la obtención de la mayor cantidad de sólidos, ¿sí? Sacarle la cantidad mayor de sólidos de la leche, es decir, recuperar la mayor cantidad de proteínas y de grasa. En un proceso cocero nos encontramos con muchas etapas, ¿sí? Como el corte, agitación, cocción, donde hay mucha pérdida de sólidos, y como ven aquí, son dos sueros de dos tinas diferentes, donde el suero más blanco, ¿sí? Significa que tenemos mucha más pérdida de sólidos, comparado con el de la izquierda, como ven aquí, que está más transparente o verde, que le llamamos en el mundo quesero, ¿no? ¿Dónde queremos que estén los sólidos? No en el suero, ¿no? ¿Dónde va a tener más valor? Siempre en el producto, en el queso en este caso. Entonces también, en este caso, hay fosfolipasas. ¿De dónde viene este nombre de la lipasa? ¿No? En este caso, parte del sustrato, que es el glóbulo graso, la parte externa, constituida por una bicapa fosfolipídica, es allí donde realiza el corte, y eso hace que se una mejor, en este caso, a las proteínas. ¿Por qué aparece esta foto una pasta hilada? ¿No? Pasta hilada le llamamos a los quesos tipo Oaxaca, como aquí en México, en mucho volumen, tipo mozzarella, donde hay en este caso una etapa extra, a diferencia de otros tipos de quesos, que se llama el propio hilado, ¿no? De ahí viene la pasta hilada, donde conlleva en este caso un tratamiento térmico de la cuajada de la masa y donde hay muchas pérdidas de grasa. Por ello, en este caso, para la pasta hilada, es muy recomendada este tipo de enzimas porque nos ayuda a retener mucha más grasa y por ende se ve reflejada directamente en el rendimiento. Siempre decimos, ¿no?, que lo que respecta a cultivos y enzimas, esto es biología, no matemática, ¿no? Y hace un par de años se ha patentado, de hecho, un estudio que se ha encontrado también un beneficio extra de la fosfolipasa, y en este caso, en la parte de biocontrol de coliformes, ¿no? Los coliformes son microorganismos muy dañinos, ¿no?, que producen muchos defectos, en este caso en los quesos. Y entonces, al ser una fosfolipasa, es una enzima, ¿no? Entonces, donde ve sustrato, va y corta. En este caso, ¿por qué se encontró este efecto benéfico y esta reducción de coliformes? Porque efectivamente los coliformes, en la gran clasificación que tenemos de bacterias, de gram positivas y gram negativas, que es de acuerdo a la conformación de su pared celular, ¿sí? Recordemos que las bacterias lácticas son gram positivas, no tienen una bicapa fosfolipídica en la parte externa. Las gram negativas, como los coliformes, sí la tienen. Por lo tanto, esta fosfolipasa, además de cortar en los glóbulos grasos, en esa bicapa fosfolipídica, también la encuentra en este caso en los coliformes, y por eso en este caso tenemos un muy buen biocontrol en el caso de contaminación por coliformes. Para la parte de bioprotección también que le llamamos, ¿no?
también se están utilizando muchas enzimas para controlar especialmente el crecimiento. Fíjense los grandes efectos que podemos tener por los famosos esporulados que le llamamos, ¿no? Que son del género Clostridium, que generan, fíjense, estos defectos muy visibles, ¿sí? Con mucho olor, ¿sí? Y una abertura, ¿no? Le llamamos cavernas en este caso, ni siquiera son ojos bien formados, ¿no? Por la gran cantidad de ácido butírico y de gas formado. Entonces, a esto le llamamos hinchazón tardía, es decir, que aparecen después de los 15, 20 días de maduración de los quesos. ¿Y de qué forma podemos controlar eso? ¿No? Utilizando lisozima. La lisozima es una enzima, ¿no? Que en este caso proviene de la clara de huevo. Bien, y en este caso actúa directamente en la pared celular del género Clostridium y de esa forma podemos eliminar este tipo de contaminantes en los quesos. ¿Sí? Recordemos que todos los microorganismos que estamos nombrando ya vienen con la materia prima. Y por último, siguiendo con la parte de funcionalidad, en este caso, de los productos, hoy se está utilizando mucho lo que es la enzima lactasa, ¿no? Fíjense, en los últimos años una de las grandes tendencias, ¿sí? Es la obtención de productos deslactosados. ¿De qué forma actúa la lactasa? ¿No? Como dijimos, en este caso el sustrato es el azúcar de la leche, la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa. La lactasa hidroliza, en este caso la lactosa, ¿sí? Dividiendo ese disacárido en los dos monosacáridos, galactosa y glucosa. De esa forma podemos tener productos deslactosados. Algo interesante es que, por ejemplo, en un yogur, que si bien se utilizan bacterias lácticas, es decir, que utilizan la lactosa también, la hidrolizan y consumen la glucosa como fuente de energía, ¿sí? No hidrolizan más del 25% aproximadamente. Por lo tanto, para obtener un producto deslactosado necesitamos sí o sí una ayuda extra, en este caso con una enzima. ¿En qué productos se pueden utilizar? Fíjense, en muchos productos. Como pueden ver en el mercado, hoy la aplicación es cada vez más grande en lo que es leches deslactosadas, ¿sí? Para lo que es leche deslactosada siempre hay que tener en la aplicación 3 parámetros en cuenta, ¿no? Con los parámetros para jugar que decimos. El tiempo requerido para que se deslactose esa leche, la temperatura, como nombró recién también el doctor, ¿no? Que es uno de los grandes parámetros, la temperatura, como el pH, y la dosis de la enzima para la obtención, de acuerdo a cada legislación, de un producto totalmente deslactosado. Y hoy la aplicación cada vez más grande en lo que es productos lácteos fermentados, ¿no? Tipo yogur, leches fermentadas. Pero aquí fíjense que entramos con otro beneficio que respecta al incremento de dulzor en los productos. Más hoy también con el tema de sello y legislaciones, ¿no? Donde se trata de restar la adición esa de azúcar, se está haciendo muy utilizada. ¿Por qué se utiliza para este tipo de productos? Como dijimos, la lactosa es un disacárido, la lactasa la hidroliza en glucosa y galactosa. Fíjense lo que es el índice de dulzor, de percepción sensorial de dulzor, en este caso de los productos. La lactosa tiene solamente un índice de 15, ¿no? Que es el propio dulzor que sentimos en una leche normal. Al desdoblarse, ¿sí? Formarse en este caso glucosa y galactosa, fíjense la glucosa tiene 5 veces más de índice de dulzor. Por lo tanto, en el medio, en el yogur, en la leche fermentada, va a haber más glucosa y en este caso lo que nos permite, por lo tanto, es aumentar el dulzor y reducir, en este caso, la adición de azúcar al producto. ¿Qué es lo que se busca hoy? ¿Sí? Algo muy importante, por ejemplo, en las leches UHT, que tienen un tratamiento térmico, ¿sí? Se busca también la parte de muchas veces amarrona la leche, cuando agarra altas temperaturas, ya como producto final. Entonces es muy importante, ¿sí? Lo que es la pureza de las enzimas. Como nombraba el doctor, también no es fácil, ¿sí? La obtención es muy compleja, la obtención de las enzimas, y también la purificación de ellas. Muchas veces vienen acompañadas con enzimas secundarias, que decimos, que pueden traer estos efectos, por ejemplo, de amarronamiento, en este caso por diferentes o trazas de proteasa que podemos tener. Fíjense en este caso, lo que se busca y se ha desarrollado en los últimos años son lactasas que sean capaces, ¿sí? de hidrolizar la lactosa en todo el proceso de yogur, en todo el proceso de fermentación, ¿no? Como sabemos, un yogur se hace hasta un pH de 4,6 o menos,
¿sí? Necesitamos que llegue a ese pH. La gran mayoría de las enzimas y de las viejas enzimas son neutras, le llamamos, ¿no? Producidas en este caso por levaduras, donde después de 5,5, como observan aquí, ya se pierde totalmente la actividad. ¿Mm? ¿Qué es lo que se busca hoy? Y en este caso es una lactasa, ¿sí? Producida por bacterias, donde vemos esa parte de estabilidad a menores pH. Por lo tanto, esto lleva a que podamos usar mucho menos dosis en todo ese tiempo necesario para obtener el producto deslactosado en un producto fermentado, que como dijimos, un 25% aproximadamente es por parte del cultivo, y el resto lo haría en este caso la enzima lactasa. Muchas gracias y estamos aquí a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias, Pablo, por su presentación. Y bueno, entonces ahora me permito continuar con la siguiente sección del evento, que sería la parte de preguntas y respuestas. Y mientras nuestro público empieza a escribir sus preguntas y respuestas, quisiera yo empezar haciendo una pregunta para ambos. En relación a su experiencia, ¿cuáles creen que sean los principales retos en el uso de enzimas que enfrentan, sobre todo las empresas a nivel regional o a nivel nacional? Considerando, bueno, lo que comentan de manejo de temperatura, o la actividad que está buscando, pero a lo mejor también puede ser algún otro reto, inclusive desde el punto de importación, de negocios, costos, no sé. Así que vamos a empezar contigo, Pablo. Ok, interesante pregunta, ¿sí? Eh, destinada a lo que es a los procesos lácteos, ¿no? Más que todo, y las empresas. Creo que sí, más allá de cómo se obtiene, ¿no? Esta parte de biotecnología, es sacarle el jugo, como les decía, a la aplicación de esas enzimas. El entendimiento, por ello necesitamos tener un buen entendimiento de los procesos. ¿Sí? Muchas veces contamos con últimas generaciones de enzimas y no se le está a lo mejor dando el uso adecuado, ¿sí? Y eso nos hemos encontrado mucho. Creo que un buen entrenamiento del proceso, entendimiento del proceso, ayuda mucho en este caso a entender y aplicar como corresponde las enzimas. ¿Sí? Insisto, y como comentaba el doctor, es tan complejo la obtención de las enzimas, ¿no? Que después a lo mejor no darle el uso adecuado. Sí, creo que ese es un gran reto que tenemos hoy en las industrias lácteas. Ok. Doctor, su opinión, sus comentarios acerca de los retos. Bueno, en mi percepción a nivel regional y probablemente también nacional, uno de los problemas que tienen las industrias que quieren usar enzimas es que no las pueden conseguir. Hay una baja disponibilidad de enzimas en México, fundamentalmente porque México casi no produce enzimas. A nivel mundial, pues Dinamarca y Japón son los dos países que más enzimas producen. Y de todo el nivel si viéramos todas las enzimas producidas a nivel mundial, solo el 0,03% son producidas por empresas mexicanas. Y sí hay una empresa relativamente grande en México, pero lo que abarca es poco. Sí hay compañías como donde trabaja el licenciado Pablo, que nos facilita importando, pero entonces tenemos los problemas de la importación de enzimas, que tampoco no es sencillo con todos los trámites de importación. Y a su vez, pues como decía el licenciado Pablo, hay que conocer bien a la enzima. ¿Eso significa que tenemos que amoldar el proceso a la enzima? Cuando en realidad debería ser al revés. Deberíamos de amoldar la enzima al proceso. Y ese también es un reto que es donde entra la parte de la ingeniería de proteínas. Mencionó el licenciado Pablo varias veces enzimas de segunda generación, de tercera generación. Esas son enzimas que se han ido mejorando por ingeniería de proteínas, precisamente para amoldar las enzimas a los procesos, no los procesos a las enzimas. Interesante. Y bueno, relacionando a los retos, ¿cuáles consideran que serían las tendencias para el futuro en la aplicación de enzimas, sobre todo en el sector alimentario? Digo, Pablo, ahí específicamente en el área de lácteas. Doctor, a lo mejor en los casos que mencionó su presentación, pero sí me gustaría saber, bueno, su visión a futuro, para dónde creen que vaya, además de ingeniería de enzimas, o las aplicaciones, por ejemplo, para el uso
de la lactasa para productos lactosados. No sé qué otras tendencias hayan o han visualizado. Pero si ya empezamos con usted, doctor. Bueno, yo enfatizando también con la idea de ingeniería de proteínas, realmente cada vez se ha ido desarrollando más las tecnologías de ingeniería de proteínas. Pues nosotros mismos en la Universidad Autónoma de León me considero que somos un laboratorio chiquito en comparación con los laboratorios de investigación en el mundo de enzimas en las empresas grandes. Sin embargo, hemos podido hacer trabajos de ingeniería de proteínas, es decir, que cada vez se ha desarrollado más esta tecnología de poderla realizar. Entonces yo creo que surgirán cada vez más estas enzimas que llamó el licenciado Pablo enzimas de nueva generación, que se van a ir amoldándose la enzima al proceso. Eso cada vez surge más. En el mundo de las fitasas, que nosotros hemos estado involucrados por años, así es, se han desarrollado tercera y hasta cuarta generación de fitasas para alterarles el pH en el que tiene actividad e incluso alterar la termostabilidad también. Entonces, eso va a surgir para muchas otras enzimas. Interesante. Y Pablo, en tu opinión, ¿cuál es así? Sí, lo que respecta especialmente, sí, exactamente enzimas coagulantes o fosfolipasa, como vimos, para el mayor aprovechamiento de los óleos, ¿no? En este caso de la leche. Sí, y también creo que va por el tema que ahí toqué un poco el tema de bioprotección, sustentabilidad, ¿no? Tener menos desperdicios. Hoy si bien se utilizan muchos microorganismos, ¿no? Que producen naturalmente enzimas, no dejan ser enzimas las que actúan en este caso contra contaminantes, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el tema de naturalidad, el tema de salud, como bien dijiste, Enrique, al principio, ¿no? Productos de lactosado, reducción de azúcar. Y totalmente de acuerdo con el doctor en este caso. Sí, las nuevas generaciones, generalmente entre una generación y otra se da entre 8 o 10 años, conlleva mucho tiempo. Y sí, hoy lo que solicitan, como les comentaba en las industrias lácteas, es ese rendimiento, ¿no? Esa eficiencia, como hablamos de corte, en este caso hablando más técnicamente, ¿no? Y que no influya, por ejemplo, en la maduración de los quesos, que no nos den defectos. Entonces, esa eficiencia, en este caso de los coagulantes, es algo que se solicita y mucho y va a seguir siendo para allá también. Muy bien. Y digo, también relacionado, y ahorita como lo comentaba el doctor Viader, de que en México, si bien no recuerdo, dijo que el 0.03% de... Sí, de la producción de enzimas a nivel mundial corresponde a México. Ok, ahí por ejemplo, ¿cuáles ven en su área que puedan ser las oportunidades de negocio? O sea, alguien, por ejemplo, un emprendedor que quiera empezar a generar o producir enzimas aquí en México, pues obviamente no puede abarcar todo el mercado o todas las aplicaciones. Pero, ¿cuáles creen que pudieran ser las que digan, ustedes visualizan? Pues esto pudiera ser una oportunidad, porque hay mercado, hay demanda, hay una industria que pueda comprarlas. No sé, ahí, por ejemplo, doctor Viader, ¿qué opine? Luego pasamos. Sí, en el área de alimentos, pues enzimas se utilizan pues, ya sea en la panificación o en productos lácteos, como comentaba el licenciado Pablo, o en la producción de cerveza, en cárnicos, en vinos, en jugos. Pero justo buscaba un poco de información sobre lo que se estima de dónde va a haber más crecimiento, en qué área de estas de alimentos va a haber mayor crecimiento del uso de enzimas. Y en los estudios se reporta que en bebidas de jugos, tés, es donde va a haber mayor demanda de enzimas. Entonces, si alguien, un emprendedor, quisiera saber dónde enfocarle en el área de alimentos, me refiero, dónde va a haber mayor crecimiento del uso de enzimas, yo diría que es en esa parte, en bebidas, en tés, jugos, tratados con enzimas. Y Pablo, alguien que diga, bueno, sabes que yo me quiero enfocar en la industria de lácteos, de la parte de lácteos, para que les tu opinión de que, bueno, hay una buena oportunidad de negocio sobre este ramo de la industria láctea. Sí, te hablo de la empresa de biociencia donde trabajo y hoy lo comentábamos al principio en la charla previa. Hoy, por ejemplo, en nuestra empresa, antes lo que se hacía, se estandarizaban las proteínas aquí. ¿Sí? Hoy ya se hace todo, se está globalizando y centralizando todo. Y como bien nombraba el doctor, el tema de importación fue algo que se trabajó muchísimo para tener bien eso, ¿no?
El tema de enzimas, comparto lo que nosotros llamamos dairy alternative, ¿no? Toda la parte alternativa, productos lácteos. Sí estamos desarrollando mucho, sí, en la parte de cultivos, por ejemplo. De hecho, para cerveza, de cerveza sin alcohol, para tés, bueno, y todo lo que respecta a bases vegetales, por ejemplo. Entonces, es una gran tendencia eso, como bien indica el doctor. Es una gran tendencia, creo que no sé si es tan fácil hoy elaborar unas enzimas, ¿sí? Por toda la parte tecnológica que ello requiere y el requerimiento también que están solicitando generalmente en cuanto a más especificidad, en cuanto a más estabilidad, más eficiencia, como bien nombraba el doctor. No es fácil hoy ponerse a elaborar, digamos, lo que es enzimas, pero sí la tendencia va a lo que es enzimas de cultivos, la parte no láctea, sí, sí. De hecho, nosotros, aunque pertenezcamos al sector lácteo, ya estamos desarrollando muchas cosas al respecto. Okay, muy interesante. Y ya bueno, para terminar con mi participación, pues parte de cómo identificar cuáles son las enzimas, ahorita como comentó por el hecho de que actualmente la tendencia, bueno, más bien, la aplicación actual es modificas el proceso para la enzima. Quería preguntarles si existen herramientas que permitan evaluar, además de los cálculos de enzimología que aprendemos en la escuela, y hay alguna herramienta tecnológica que permita evaluar desde la eficiencia, hacer los cálculos pertinentes para concentraciones, y inclusive poder obtener rentabilidad. Como ya hay muchas herramientas en diferentes procesos industriales, entonces no sé si ustedes conozcan herramientas que nos puedan compartir y ver su experiencia. Si quieres, Pablo, comenta. Ok, tocaste un punto muy importante y disculpen que hago mucho hincapié en la industria láctea, especialmente la quesera, donde sí falta mucho desarrollo y, como les comentaba, entendimiento de los procesos. Y hay cosas que nosotros no podemos ver en el proceso, ¿no? Este efecto de la coagulación, ¿sí? No vemos exactamente, por ejemplo, la velocidad en que se está organizando toda esa red tridimensional de caseína y cómo influye todo eso en la coagulación y por ende en el producto final, ¿sí? A grandes rasgos. También nos vamos tecnificando, como hablaba recién, también aunque pertenezcamos a la parte de lácteos, también ya nos estamos pasando a la parte no láctea. Y en la parte de que nos vamos tecnificando, ya estamos desarrollando equipamientos que nos permitan ver eso y optimizar el uso de las enzimas en el proceso quesero, por ejemplo. ¿Sí? Esto aunado, por supuesto, y un poco respondiendo también qué herramientas, análisis y entendimiento de esos resultados. ¿Sí? Muchas veces analizamos cosas y tenemos los datos, ¿no? Y no hacemos algo al respecto, ¿se entiende? Entonces los análisis son muy importantes para ver esa rentabilidad que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, en el rendimiento, hacer un seguimiento en la vida en aquel, ¿no? Con un análisis sensorial, por ejemplo, y ver el impacto que tienen los coagulantes en eso. Análisis de productos del lactosado, donde también tenemos un equipamiento que está validado, ¿no? Contra un HPLC. El HPLC demora muchos días, por ejemplo, además de lo costoso si hay que tercerizarlo. Hoy contamos con un equipamiento que es portátil y en un minuto tenemos ya el resultado. ¿Sí? Entonces, nos vamos tecnificando con esas herramientas, ¿sí? Para la obtención y para lo que llamamos nosotros estandarización de los procesos. ¿Sí? De estar bien a fondo y en detalle del proceso, cómo se está haciendo y cómo se puede mejorar, por supuesto. Ok, muy interesante, Pablo. Doctor Beder, en su experiencia, bueno, que nos pudiera... Sí, bajo mi punto de vista, pues yo me tengo que ir a las partes de las propiedades de las enzimas, aunque dijiste, Enrique, que no podíamos mencionar la parte de la etimología de enzimas, pero creo que sí hay que mencionarla. Claro, porque a mí me enseñaron a hacer gráficas creo que, no lo recuerdo, de nadie. Las de Michaelis Menter, me imagino que te estás refiriendo. No, lo que me refiero es que pues es fundamental que una enzima actúe al pH en el cual el proceso, donde la vas a aplicar. Es fundamental que la enzima tenga actividad a la temperatura en la cual el proceso se va a utilizar.
esos son de cajón. Sin embargo, lo que a veces es discutible comparando entre la misma enzima de diferentes compañías o de diferentes orígenes es el concepto de la actividad específica, que en mi plática enfaticé en un par de ocasiones. Eso viene a ser la actividad que tiene por miligramo de enzima. Una enzima de mayor actividad específica usamos menos cantidad para hacer lo mismo o más que otras. Eso implica dinero rápidamente, rentabilidad. Voy a poner un ejemplo, una que trabajamos justo con nosotros con la fitasa que desarrollamos. Quisimos trabajar con una empresa para producir alimento para pollos. Hicimos una prueba experimental. Entonces había que hacer el alimento para pollos en el extrusor que tenía en la empresa. Entonces lo primero que le preguntamos es ¿cuánto es la mínima cantidad de alimento que podían producir con su equipo? Nos dijeron media tonelada. Eso para un laboratorio como nosotros nos asustó. Una media tonelada es la cantidad mínima que podía hacer esa empresa con el equipo que tenía. Claro, de equipos a nivel industrial. Entonces dijimos, bueno, pues van a necesitar una cantidad de enzima muy grande que adivina si la podíamos tener. No, cuando hicimos cálculos le pusimos 1 gramo de enzima para media tonelada de alimento. Y fue suficiente para la prueba experimental de 1000 pollos. Oh, interesante. Las cantidades que se ponen son muy bajas si tienes enzimas de alta actividad específica. Y el ahorro que se tuvo fue grande porque dejó de ponerle fosfato, que ese es mucho más caro en el alimento para pollos, y solo poniendo 1 gramo de la enzima que teníamos a prueba, que desarrollamos nosotros. Sí, porque también me imagino que luego también el problema con muchos aditivos, sobre todo inorgánicos, es que pueden fluctuar el precio dependiendo. Efectivamente. En el fosfato es muy fluctuante el precio de fosfato. Mira, pues muchas gracias a ambos. Ahora sí quisiera hacerles preguntas de la audiencia. Les recuerdo a la audiencia sus preguntas, de favor, contestarla o ponerlas en la sección de Q&A para darle correcto seguimiento. Y empezamos, bueno, me imagino que esta pregunta va dirigida a Pablo, pero si quiere después complementar, doctor. Nos comentan o nos preguntan bien, para hacer yogur se recomienda utilizar la lactasa antes de iniciar el proceso de fermentación o durante. Y si también se utiliza en la industria la inmovilización de enzimas. No escuché la última parte. Que si también en la industria alimentaria se utiliza la inmovilización de enzimas. Me imagino que es en reactores donde están las enzimas inmovilizadas en un agente físico, o más bien agente sólido, y se pasa el producto para que bueno, se pueda generar la reacción. Ok, todos los productos ya vienen estandarizados con una fuerza definida, como nos da el doctor. ¿Sí? Hay diferentes fuerzas. El uso de la lactasa, lo que se recomienda especialmente para lo que es evitar contaminaciones, tener la leche a una temperatura alta por mucho tiempo, sin tener, en este caso, alguna acidificación por cultivo, que es parte también de conservación, ¿no? de los productos, se recomienda junto con los cultivos. ¿Sí? Por eso este nuevo desarrollo de enzimas lactasas que sean capaces también de soportar pH más bajos. ¿Sí? Entonces, lo que permite estas lactasas, ácido resistente le llaman alguna, es que actúe en todas esas horas de proceso. Y esto que evita, y también un poco con la respuesta anterior, ¿no? Evita poner menos dosis teniendo el mismo efecto. ¿Por qué? Porque aumentamos el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo recomendable es colocarlos juntos. Cuando utilizamos lactasas, a lo mejor de viejas generaciones, como decimos, ¿no? Que le llamamos neutras, solamente actuaría hasta pH 5,5. Por lo tanto, ahí deberíamos poner más dosis, porque tenemos menos tiempo en este caso de acción de la enzima. Por eso muchos lo que hacen es poner la leche, ya la tienen a 40, 43 grados, colocan la lactasa una X cantidad de tiempo, pero siempre tengamos en cuenta que ahí está creciendo todo lo que viene con la leche, ¿no? La leche no es estéril, está pasteurizada, ¿no? Entonces, se recomienda, en este caso, utilizar este tipo de enzimas, como les decía, que actúen todo el proceso, ¿sí? Con menor dosis y junto con el cultivo. ¿Sí? Muy bien, Pablo. Doctor, ¿que quisiera complementar algo? Bueno, preguntaba de las enzimas inmovilizadas. En el caso de que haya un proceso, que se pueda hacer un proceso en continuo, una enzima inmovilizada es buena opción. Generalmente en las enzimas inmovilizadas no
pierden actividad, tienen actividad similar y la ventaja es de que se recupera la enzima y entonces es reutilizable por mucho tiempo. Ahí yo le quiero preguntar al licenciado Pablo, a lo mejor conoce mejor que yo, si utilizan o tienen procesos de producción de los FOS y los GOS, que tengo entendido que ahí se utilizan enzimas inmovilizadas. ¿Es así? Sí, parte de lo que se está investigando mucho, ¿sí? Y de hecho con algunos estudios aquí se está haciendo la formación de GOS y eso, sí. Sí, y se utilizan en este caso lactasas. Y ahí depende mucho qué tipo de lactasa también, porque en muchos casos no se queda formado el GOS, ¿no? En algunos casos directamente quedan los monosacáridos, entonces no se puede formar el oligosacárido, y eso va a depender mucho del tipo de enzima. Si se está trabajando en eso, doctor. Muy bien. Sí, es una de las tendencias también. Sí, yo creo que Tal ese cual. también es un nicho de oportunidad bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Excelente. Y bueno, aquí la siguiente pregunta, bueno, primero empiezan con una felicitación a ambos, una alumna y futura investigadora. Ella nos pregunta que si consideran que la escasez de la producción de enzimas a nivel nacional es relacionado a la poca aceptación de los compuestos modificados de ingeniería genética, a través de la ingeniería genética. No sé, yo creo que el doctor nos pudiera compartir su experiencia. Bueno, hay que recordar que los hospederos utilizados, que sí son modificados genéticamente, no son liberados al ambiente, entonces y la propia proteína recombinante no es considerada un OGM, no es un organismo genéticamente modificado. Entonces la proteína recombinante no tiene problemas de su uso y la producción, mientras que sea en un ambiente controlado y hay la legislación al respecto, tampoco no es problemático. Yo más bien creo el problema en México. Mira, yo llevo ya a lo mejor como unos 20 años asistiendo al Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, que por cierto fue la semana pasada, muy interesante siempre el Congreso. Asisten muchos académicos igual que yo y hay mucha gente desarrollando nuevas enzimas desde hace muchos años. Pero se quedan en las universidades en procesos de escala del TRL muy bajo. Las universidades tienen que aprender a soltar su tecnología para que lo puedan captar las empresas y puedan sacar los productos mexicanos. Y eso las universidades no lo han entendido. No sueltan la tecnología a las universidades y se atora ahí. Yo creo que eso es uno de los limitantes en México. Muy bien. Doctor, perdón, para complementar un poquito, efectivamente lo que ha hecho la empresa en nuestro caso es unirse a las universidades, ¿sí? Estamos hablando de Dinamarca, ¿no? En Dinamarca muchos desarrollos salen de esos trabajos en conjunto, muchos, y les puedo decir Efectivamente. que hoy la mayoría. Sí, en el extranjero así es, pero si ahora vemos cuántos productos tecnológicos desarrollados en las empresas están ya, en las universidades mexicanas están comercializados, eso es prácticamente Exacto. cero. A pesar que hay muchos grupos de investigación muy buenos. Esperemos que si alguien en la audiencia es de alguna universidad tome nota, porque esa es una muy buena oportunidad para colaborar con las empresas. Y bueno, aquí también nos comentan si podrían mandar sus correos de favor. No sé si podrían apoyarme poniendo sus correos en el chat, doctor y Pablo. Sí, yo en el chat ya puse el mío hace un momentito, Enrique. Perfecto. Para que ya la audiencia pueda contactarlos. Eh, y bueno, esta es una pregunta directa para Pablo. Nos preguntan sobre Christian Hansen en México. Nos preguntan qué ha estado haciendo o en qué ha tenido más éxito. Entonces, Pablo, no sé si puedas contestar un poquito de las... Sí, quizás no Hansen en sí, sí, pero todo lo que es el departamento de lácteos y todo lo que respecta a lácteos en México, me ha tocado viajar mucho por lo que es Latinoamérica y lo que está muy desarrollado aquí en México es la parte de fermentados que le decimos, ¿no? La parte de bebidas lácteas, la parte de yogur. Creo que sí hace falta impulsar y trabajar mucho más en la parte de quesos, ¿sí? Creo que eso sí hace falta y hace falta, ¿cómo es? Hay un poquito más de empujoncito.
Por eso, lo que respecta así al negocio, por así decirlo, de Christian Hansen México, en la parte fermentada estamos excepcional. En la parte de quesos también, pero sí creo que se abre un abanico de muchas oportunidades en la parte de quesería. ¿Mm? Ok, perfecto. También nos preguntan, bueno, esto es específico de, a lo mejor alguno de ustedes pueda complementar. Dice, ¿qué futuro le ven al mercado de enzimas para el desarrollo de detergentes para uso en la industria de alimentos? Digo, no sé si actualmente se utilizan detergentes en la industria de alimentos o si están pensando en usar enzimas para limpieza. No sé si alguno de ustedes nos pueda platicar. Enzimas en detergentes sí se usan tradicionalmente, pero específicamente detergentes en el área de alimentos, no sé, Pablo. No, 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 no. No, lo que puedo aportar de eso, que en muchos casos, en un tema que le llamamos NS Lab, que eso es toda la microflora, que no pertenece al cultivo utilizado en algún proceso, le llamamos NS Lab, y van formando biofilm, ¿no? En el proceso lácteo, en una materia orgánica, la leche, hay bacterias, se van pegando en muchos casos, y en este caso, cuando ya no se puede sacar con limpiezas químicas, sí, en algunos casos sí hay muchas empresas que se dedican a la limpieza enzimática, que es lo que mejor funciona para este caso los biofilms. ¿Eso serían proteasas? Sí, sí, sí. Y es lo que mejor funciona. Llega un momento que los biofilms están tan pegados, ¿sí? Por eso la importancia de los lavados, además de cómo, cada cuánto, ¿no? La frecuencia, que es muy importante en las empresas lácteas, más que todo en las que tienen muchas horas trabajando ese pasteurizador y esa línea pasando leche en este caso, ¿no? Entonces muchas veces se forman esos biofilm que con el tiempo, ¿no? Van creando exopolisacáridos los bichitos, se van pegando de tal forma que se requiere en este caso, ¿sí? Lavados enzimáticos que le llaman. Hay muchas empresas, hace unos años atrás, en Latinoamérica no había empresas que se dedicaran a eso. Hoy ya hay varias, a ese tipo de limpiezas enzimáticas. Muy bien, muy bien. Tenemos ya otra pregunta. Esta puede ser para ambos. Dice, dentro de la industria alimentaria, ¿existen alguna enzima de origen animal, ya sea con alguna modificación como glicosilación o digitonación, etcétera, que consideren sea importante de la industria y que sea un problema la producción en organismos unicelulares? ¿Que sea un problema en qué? ¿De qué? Producirlo en organismos. O sea, más bien yo me imagino que sería como producción, o sea, una enzima que se utilice o que se obtenga de animales y que actualmente producirlo con ingeniería genética en organismos unicelulares sea problemático. No sé ahí, doctor Beder, si tiene ahí este conocimiento. Bueno, en nuestro caso estuvimos intentando producir tripsinas en la levadura que usamos como hospedero y con Pique Pastores, y fue hacer casi como un suicidio para Pique Pastores, porque cuando se producía la tripsina, incluso la variante sin actividad, que es el tripsinógeno, rápidamente se degradaba de forma interna la levadura y había lisis celular y se moría la levadura. Entonces, en este caso, estas tripsinas no se pueden producir en picapastores. Sin embargo, proteasas en general se obtienen de otros microorganismos. De Bacillus se obtienen proteasas fácilmente y de Aspergillus también. Entonces, va a depender también de qué hospedero o qué microorganismo estemos trabajando que pueda causarle daño a algunos sí y a otros no. Bien. Y Pablo, ¿algún conocimiento de enzimas así que son de origen Casi animal? todas. Hoy se hacen todas ahí me anoté el nombre, evolución molecular dirigida, ¿no? Hoy se coloca generalmente plásmidos, lo que son hongos. Los hongos son muy productores de enzima, por eso son generalmente los más utilizados. Y hoy, por ejemplo, coagulantes, hablando de coagulantes, que su origen es el cuarto estómago, ¿no? De ahí salió el cuajo animal. Hoy se tienen diferentes segmentos de coagulante. El cuajo animal, ¿sí? El viejo cuajo animal, donde empezó toda la parte de coagulantes. Después tenemos coagulantes microbianos, ¿sí? Eso lo produce de por sí ya un microorganismo y se lo purifica. Pero después tenemos esta parte, como les comentaba, que se coloca una información genética en un plásmido que se llama, ¿no? En el hongo para la producción. Y hoy es lo más utilizado. ¿Por qué? Porque obviamente, como comentaba al principio el doctor, por eso
gracias por el preámbulo, le decía, ¿no? Cómo se va modificando esa parte genética para buscar, en este caso, a lo mejor más especificidad, en este caso en la coagulación. Lactasas también, lactasas, ¿por qué la diferencia entre la lactasa neutra que nombraba, producida en este caso por una levadura, la nueva lactasa que hay en el mercado, que aguanta, soporta más los pH más bajos, está producida por un bifidobacterium, por una bacteria en este caso? ¿Sí? Entonces, hoy la mayoría de las enzimas vienen bajo esta modalidad. Sí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y siempre hay que recurrir también a la información de decir, si quiero hacer, por ejemplo, un producto orgánico, ¿sí? Este tipo de, por ejemplo, de enzimas no lo podría utilizar. Tendría que ir ya a una, en este caso, un coagulante directamente microbiano. Entonces, sí entender a qué segmento de productos va a ir. Como decía el doctor también, son no GMO, ¿no? Porque es un producto que se saca del microorganismo, ¿no? Se purifica y no hay restos, nada de... Pero para un producto, por ejemplo, orgánico, sí, ya vamos a otro rango de enzimas. Una lactasa, por ejemplo, producida por levaduras, o bien un coagulante producido por un hongo directamente. ¿Sí? Ok, entonces ya básicamente la mayoría de las enzimas comerciales son producidas ya por organismos unicelulares, principalmente bacterias y hongos. Sí, son todos microbianos, casi todos. Perfecto. Y ahora, bueno, me permito hacer la última pregunta que tenemos aquí en la sección de Q&A. Y empezamos con unas felicitaciones para ambos expositores. Y esta pregunta es específicamente para ti, Pablo. Y es, ¿cuál es la frecuencia del uso de enzimas recombinantes en el segmento de lácteos? Muy frecuente, es lo que hablábamos recién, digamos, ¿no? Sí, sí, hoy se elaboran de esa forma. ¿Sí? Se elaboran de esa forma y se busca más especificidad, más estabilidad, todo lo que nombró al pH, a temperatura, que sean más estables. Ojo también que mientras más específicas a veces son las enzimas, también se vuelven en muchos casos, y eso es uno de los retos que se tiene, se vuelven en muchos casos más sensibles a diferentes parámetros como temperatura, pH, concentración de calcio, etcétera, ¿no? Pero hoy se usa casi todas las enzimas de esa forma porque se busca eso, ¿no? La especificidad y el beneficio, ¿no? En este caso como la lactasa, que funciona en pH más bajo, que en la parte de producción también que sea lo más pura posible, en los coagulantes también, que corten más específicamente, que no me afecten la vida en aquel del producto, y todos se elaboran de esta forma. Ya. Pero por ejemplo, en este caso, o sea, nada más para entender el tema del uso de enzimas, o sea, prácticamente las enzimas se usan en casi todos los procesos lácteos, ¿no? Porque, pues antes era muy, bueno, en la parte tradicional, pues, hace el cultivo más que nada, pero lo que me Quesos, exacto, quesos sí o sí, coagulante, ¿no? Hoy se usa en yogur, sí, se usa un yogur normal, digamos, cultivos, ¿sí? En el caso que hoy se está utilizando mucho, ¿sí? Eso responde un poco también, como le va a lo mejor a Hansen México hoy, nosotros estamos comercializando mucha lactasa para reducción de azúcar y para productos lactosados. Entonces, hoy se está utilizando en muchos segmentos. Todo lo que respecta a queso, insisto, se utiliza sí o sí encima. Y todo lo que respecta a yogur, hoy gran porcentaje ya está utilizando lactasa y a lo mejor no aparece un producto que diga deslactosado. ¿Sí? A lo mejor aparece con menor incorporación de azúcar o de adición de azúcar, un ejemplo. en ¿Sí? reducir el azúcar, ¿no? A muchos Siempre productos. es importante ver la etiqueta, como digo, ¿no? Y en muchos casos van a ver que dice lactasa, ¿sí? Y a lo mejor no ponen nada, solamente ponen que es lactasa, pero el cliente, en este caso, la empresa, pudo reducir en este caso la adición de azúcar. Aquí, si me permites, Enrique, comentar y que me apoye también Pablo. Me imagino que los productos lácteos, las enzimas que se utilizan en productos lácteos, quedan en el producto final y no hay obligación legal de declarar la presencia de esa enzima, ¿verdad? Sí, sí hay que declararla, En el sí. etiquetado. En el etiquetado, tanto la enzima coagulante como la lactasa, sí. Pensé Sí, que no había que declarar la presencia de la sí. enzima. Sí, ok, Sí. de acuerdo. Después hay otras opciones, por ejemplo, de colocar cultivos que produzcan enzimas específicas y en este caso no hay que declarar esa enzima porque no deja de ser un producto, un cultivo lácteo. Mm, ¿Sí? Okay. Pero sí, enzima que se coloque, digamos, al proceso, hay que, en este caso sí.
aunque Hay que aclararlo. ningún valor nutrimental. Bueno, digo, al final es proteína, pero Sí, recordemos igualmente, ¿no?, que las enzimas se van en un gran porcentaje en el suero, en el caso del queso, ok. ¿no? Y después, de hecho, se inhiben mucho con el tratamiento que conlleva después el suero, ¿no? Ya. Muy bien, pues ahorita de hecho nos llegó ya otra pregunta, ya para concluir. Y es relativamente, es en relación a los coagulantes para producción de queso y nos preguntan cuáles son las nuevas versiones. Si ahí, Pablo, nos pudieras comentar al respecto. Sí, como les comentaba, ¿no?, los tres grandes segmentos son el cuajo animal propio, sacado del cuarto estómago del ternero, los coagulantes microbianos, en este caso producidos por Rhizomucor, que es un hongo, y después los producidos por fermentación. Allí ya vamos en la tercera generación, que se sacó hace 3 años. Hoy es lo que sí más se utiliza, vamos por ahí, una tercera generación de lo que respecta a coagulantes. Y cabe aclarar que en lo que es todo LATAM, ¿sí?, incluido México, todo LATAM, el 80% de los coagulantes son producidos por fermentación, los que se utilizan. Bastante interesante. Pues Sí, bueno, ya con esto terminamos. No sé si hay un comentario para cerrar. Si no, pues les agradezco mucho su participación, Pablo, su participación, doctor. Y hago una extensa invitación a la audiencia para pues estar atentos a los siguientes eventos del Bioclúster Nuevo León. Den like en todas las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, próximamente Instagram. TikTok no, esperemos que todavía no, es complicado, pero pues los invitamos y esperemos que los siguientes eventos sean de su agrado y pues les deseo una excelente tarde a todos. buenas tardes, Gracias, muchas gracias. hasta otra ocasión. Gracias. Hasta luego.